Donde hay 2 o 3 reunidos, ahí estoy yo, dice el Señor. Y no dudamos que Él está esta noche aquí con nosotros. Invocamos, Señor, tu presencia en estos momentos. Gracias por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más para aprender, para escudriñar, Señor, las Sagradas Escrituras. Ese medio precioso que tú has dejado para darnos luz y para plasmar en él tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que en estos momentos tu Santo Espíritu pueda posar en cada uno de los que estamos aquí presentes. Queremos sentirte, Señor, queremos pedirte que despejes nuestra mente, que limpies nuestro corazón y que podamos, Señor, estar dispuestos a recibir tu palabra y ser hacedores de ella. Pedimos todo esto, Señor, no porque haya algún mérito en nuestras vidas, únicamente, Señor, por los méritos de aquel que un día derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias. Invito esta noche, una vez más, a nuestro querido pastor Rubén García. ¿Vale la pena el tráfico? ¿Vale la pena de pronto dejar a nuestros hijos, dejar el sofá un ratito y descansar después de una jornada de trabajo? Creo que sí, vale la pena una vez más escuchar al pastor García. Bienvenido, pastor. Muchas gracias. Muchas gracias. Este seminario tiene como base 2 libros, que son los libros de Daniel y Apocalipsis. El día de ayer nosotros estudiamos Daniel capítulo 2, la segunda venida de Cristo. Está relacionado con los eventos finales. Sin embargo, quisiera en estos momentos justificar por qué estamos estudiando Daniel. Por favor, busque conmigo el libro de Daniel. Quisiéramos Daniel capítulo 12. Y voy a leer el versículo 4. Daniel 12, 4. Gracias por ayudarnos unos a otros. Estamos dando unos minutitos. Con estos versículos quisiéramos explicar por qué emplear tiempo para estudiar estos libros. Dice Daniel 12, 4. Pero tú, Daniel, es el último capítulo. Cierra las palabras y sella el libro. Creo que la instrucción es muy clara, ¿no? Ciérralo y séllalo. Hasta el tiempo del fin. Este es un libro que fue dado por Dios para un tiempo que en la Biblia se le llama tiempo del fin. La misma Biblia lo dice. Daniel, cierra el libro, séllalo hasta el tiempo del fin. Vamos a ir aquí, Daniel 12, versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas. ¿Hasta qué tiempo? Dice. En su bondad, Dios nos dio 2 libros para un tiempo especial que la misma Biblia se encarga de llamarle tiempo del fin. Por eso es que le dedicamos tiempo a estos 2 libros. Ahora, repasando un momentito lo de ayer, se estudió que este libro tiene muchas instrucciones en muchas áreas.
tiene economía, tiene salud, tiene familia, tiene ciencia, pero no fue escrito para eso. Este libro fue dado por Dios para que el ser humano conociera el problema cósmico que se llama pecado, y todavía no lo hemos explicado. Sin embargo, el segundo elemento clave para lo cual fue escrito la Biblia es para que la Biblia definiera la solución. Y la solución se llama Cristo. Esa solución está basada en tres partes. La primera, lo que Cristo vino a hacer a esta tierra. Ahí lo tenemos ahora más grande. Creo que ahora se ve mucho mejor. Usted puede ver ahí su nacimiento. ¿A qué más? Su vida, su muerte y su... Ahora, cada uno de estos elementos es impresionante. A nosotros fuimos creados de tierra, pues, y luego recibir el soplo de vida. Cuando Él tomó la naturaleza humana, Él llegó a ser tierra con soplo de vida. El Creador se hizo criatura. Eso no lo podemos entender. Y nació. ¿Saben que una mujer extraordinaria, la madre de él, María, tenía más de 9 meses? No era como aquí o en los Estados Unidos, buenos hospitales, ambulancias, médicos, autopistas. No, ella estaba viviendo en Nazaret. Pero la Biblia dice que Cristo debería nacer en Belén porque era la ciudad de David. Y tenía que venirse desde Nazaret, pasar por Jerusalén y llegar a Belén. Ella no era su plan ir. Pero salió un edicto del emperador de censo y todos deberían de irse a sus ciudades a censar. Así que por obligación María tuvo que ir a Belén con más de 9 meses de embarazo. Mire, hay que estar allá para entenderlo. En burro, caminar embarazada, no con autopista. Eso fue extraordinario, ¿sabe? No hubo un ángel que levantara el burro y ¿cómo se llama lo llevara así. Y cuando llega a Jerusalén le faltan un poquito más de 10 kilómetros para Belén. A darle. Estoy seguro que muchos de los que están aquí, los que son jóvenes, nacieron por lo menos en un hospital nacional. Él nació en un cobertizo de bestias. Miren, el que hizo los cielos y la tierra. Ese es el amor de Dios. Y hizo eso para venir a solucionar el problema que se llama pecado. Se hizo hombre porque como Dios no puede morir, por eso se hizo hombre. Un hombre pecó y un hombre debería morir. Cuando él tenía unos poquitos días, viene un ángel y le dice a José, mira, hay que irse a Egipto porque quieren matar a ese niño. ¿Sabe cuánto se hace el bus de Jerusalén hasta el Cairo? En buena carretera ahorita, 13 a 14 horas. ¿Cuánto tiempo se llevó María para llegar ahí? Con un bebé. Y gracias a Dios que llegaron 3 hombres muy ricos del oriente a dejarle oro, mira, incienso. Eso valía mucho. Ya tenían para pagar el hospedaje, la comida. Y allá se crió en Egipto. Él aprendió egipcio. Y cuando era un jovencito, le dice el ángel, hay que regresar, pero ya no a Jerusalén ni a Belén, sino de una vez a Nazaret. Eso es increíble. Comenzó su ministerio, ¿qué es lo que está ahí?
y murió. Todo eso estaba simbolizado por esto. Por un cordero, macho de 1 año, perfecto. Este era el símbolo de él. Ahorita estoy dando un panorama general. Esto era. Y cuando él murió como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es que murió de verdad murió. Porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Él murió. Él no tenía derecho a resucitar. Pero él resucitó por 2 razones. Porque nunca pecó y porque era Dios también. Por eso resucitó. Y ascendió a los cielos. Manofito, por favor. Y allá, tenemos que estudiar más despacio todo esto. Gracias. No me lo voy a poner, me lo debería de poner. Esto está hecho para mi estatura, ¿sabe? Yo aprecio esto, ¿sabe? Esto, que eso es una belleza, esto. Aquí hay 2 trajes. El traje blanco es el traje del sacerdote normal. El sacerdote, si pudiéramos poner santuario, por favor. Este traje blanco, ahí podríamos dejarlo. Le permite oficiar al sacerdote en el atrio del santuario. Hay una gráfica del santuario. Ese está. Donde se sacrifica el animalito, se oficia con este blanco. Y luego se toma la sangre y se introduce al santuario, en el primer departamento que se llama lugar santo. Y se tira la sangre ahí en el velo porque atrás está los 10 mandamientos que fue quebrantado y que exige la vida del pecador. Entonces, el sacerdote es el único vestido de blanco que puede entrar con esa sangre. Y eso se hacía 2 veces al día. Aparte de los sacrificios individuales. Y 1 vez al año, el sumo sacerdote se colocaba encima del traje blanco, el azul. Ese tiene una serie de campanitas y eso tiene un símbolo y un propósito. Encima tiene el rojo, el pectoral, las piedras preciosas, el urim y el tumín. Aquí consultaban los casos difíciles, Dios contestaba en el derecho sí, aquí no. Esto 1 vez por año se usaba. Y era para limpiar todas las impurezas que se centraban en el santuario. Eso se le llama el día del Yom Kippur. No sé si lo han oído. O Yom es día en hebreo. Es como decir día, pues. O dei es día. 1 vez al año, el Yom, en el día Kippur de la expiación o día del juicio. Aquí el pueblo, mientras él estaba oficiando con la sangre del cordero, mientras oficiaba con... Estos 2 son los 2 elementos para solucionar el problema del pecado. Y lo vamos a ir explicando su tiempo, pero son los 2 elementos, pues. Una anécdota. Estaba en Tegucigalpa y nos conseguimos un cordero de verdad. Blanco, qué impresionante, se consiguió. Y entonces alguien se vistió de pecador. Bueno, todos hemos pecado, pero alguien quiso hacerlo. Y entró con el cordero. Mire qué manso el cordero viene. Y aquí se le puso una bolsa de tomatina, solo que en bolsa blanca aquí. Todo esto tenía tomate, solo que en bolsa. Entonces hay que amarrarle las patitas. Eso lo hace el pecador. Y le coloca las manos sobre la cabeza
y ahí confiesa su pecado. Solito él con el cordero. Eso se llama transferencia. El pecado de uno pasa, ¿a dónde pasa? Al cordero. Ahora el cordero es el pecador. Y la ley sigue siendo válida. La paga del pecado es, este tiene que morir ahora. Lo único es que el que lo mata es el pecador. Y le hunde el cuchillo aquí. La yugular, tiene que embarrarse de sangre eso. Y miren, y el cordero se dejó amarrar. Se dejó que lo tiraran en el piso. Mire, yo mismo estaba asustado. Porque lo habíamos ensayado, pues. Y levanta el cuchillo, ¿sabe? Primero le da gracias a Dios, porque hay un sustituto que va a morir por él. Y le deja ir el cuchillo, mire. Mire, de ahí hubiéramos salido tal vez a la cárcel, ¿no? Pues por matar animales ahí, en un lugar inapropiado. Y se la deja ir aquí, pero rasgó toda la tomatina y salpicó el tomate. Y la gente. Y el cordero no se movió. Pero había detrás una mata de, yo no sé de qué, era como un arbolito, ¿eh? Y abrió los ojos y se le antojó las hojas. Y entonces se movió, está vivo. Este es el Cordero de Dios que quita, ¿qué cosa? El pecado del mundo. Esta es la base del ministerio terrenal, la cruz. Ahora Él resucitó y vamos a la segunda gráfica. Ahora, cuando ascendió a los cielos, entró al santuario a oficiar con su propia sangre en favor del ser humano en el lugar santo. Pero llegó un momento en que Él entró a aquel lugar, el lugar santísimo. Eso se llama el Yom, que dijimos, el Yom Kippur. Ahora, llegó la hora del juicio. Estudiemos Daniel capítulo 7. Entonces, vamos por favor. Eso es lo que vamos a estudiar. Antes de que Cristo venga, antes de que la roca destruya, desmenuce la figura de Daniel 2, viene una escena de juicio. Si pudiéramos colocar nuestra gráfica principal, vamos a Daniel 7. Sí, la que tienen en la mesa. Ahora vamos a hacer, esa hoja ustedes la tienen. Vamos a seguir cuidadosamente esta gráfica. Daniel capítulo 7 repite Daniel capítulo 2, solo que usando otras figuras. En Daniel capítulo 2 usó la cabeza para Babilonia, los pechos, ¿para quién usó esto? Para los medos y qué cosa, y persas. Y luego usó el vientre para Grecia. Ustedes tienen eso, ese es su material en su cuadernillo. Y cuando Grecia se derrumbó, ahí están las fechas, en el 168 empezó Roma a dominar el mundo, simbolizado por las piernas y el metal hierro. Y llegó un momento cuando Roma sucumbió y se formó lo que es Europa ahora. Hay un elemento muy importante aquí, que el hierro continúa. Es decir, el hierro está mezclado con barro, pero hay hierro. Eso va a ser importante para entender la profecía. El hierro como hierro sucumbió. Se formó las 10 naciones de Europa Occidental, pero ahí está el hierro todavía. Ahora, Daniel va a usar un paralelismo, pero va a introducir dos elementos que no tiene Daniel capítulo 2, que son previos a que Cristo venga. Pero dejemos que la Biblia lo explique, por favor. Vamos a Daniel capítulo 7. Todo lo principal que
En el símbolo de la profecía también está en el material. Usted va a ver la hoja donde está este material. Vamos a Daniel capítulo 7, por favor. Dice la palabra de Dios. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones. De su cabeza, mientras estaba en su lecho, luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 elementos, los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Ahí hay una hoja donde vienen los símbolos proféticos. En la profecía, mar o agua no es agua. Y nosotros establecimos el día de ayer que la Biblia va a explicar el significado de lo que estamos estudiando. Vamos a Apocalipsis. Y tomamos el capítulo 17. No se preocupe que eso está en la hoja del material que usted recibió. Y versículo 15. Apocalipsis 17, 15. Dice la Biblia. Me dijo también las aguas. Ya apareció las aguas. Que has visto donde las rameras se sientan son. Defínalo conmigo. ¿Qué son? Pueblos, muchedumbre, naciones y qué cosa. Y lenguas. Regresemos a Daniel. Dice que él vio en el gran mar, que es el Mediterráneo en las Biblias antiguas, que los vientos estaban combatiendo en el mar o en el agua. Es decir, las naciones que estaban ahí alrededor del lago combatían, que es el símbolo de los vientos. Como resultado de esas guerras que se dieron ahí, versículo 4. 4 grandes bestias diferentes la una de la otra salían del mar. Si salían del mar, salían de los pueblos, donde hay gente, muchedumbres. Ahora, ¿qué son bestias en profecía? Aquí mismo en Daniel capítulo 7, versículo 23. Que son bestias. Dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino. La 4ª bestia, porque van a ser 4. El cual será diferente de todos los otros reinos o las otras bestias. Yo pregunto aquí, ¿qué son bestias en la Biblia? Son reinos, sistemas, imperios, no son bestias. Él está viendo surgir de los combates que se estaban dando en el Mediterráneo, donde hay gente, muchedumbre, pueblo, salir 4 reinos. Pero a veces usa un sinónimo para reino, que es el versículo número 17. Estas 4 grandes bestias son, también que son, 4 reyes que se levantarán en la tierra. Entonces, cuando ve Daniel los combates, las guerras, están saliendo de los pueblos alrededor del Mediterráneo, como resultado de los combates, se están formando reinos. 4 se están formando. Capítulo 7 siempre. Ahora, versículo 4. Dice el versículo 4. La primera, o sea, la primera bestia, era como un león. Ahí lo tenemos. Que es el mismo símbolo de quién se imagina usted. De la cabeza. Así como el oro es el rey de los metales. Bueno, y hay muchos versículos ahí donde es Babilonia el que toma el paralelismo de lo que es la cabeza.
Dice que tenía alas. Por el momento está surgiendo Babilonia como resultado de guerras. Yo les dije ayer que vamos a entrar a un GPS y vamos a ver versículo 5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora, ¿qué cosa? Mucha carne. Continuaría una segunda bestia. Dice que iba inclinado. Recuerde que dominaban más los persas que los medos. Al final terminó siendo un imperio persa, pues. Siguiente versículo. Versículo 6. Después de esto miré, y aquí otra bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado. Usted note que el paralelismo viene aquí. Alejandro Magno fue tan veloz como un leopardo. Tiene 4 cabezas porque cuando Alejandro Magno murió, sus 4 generales se hicieron cargo de lo que fue el imperio. Son 4 generales que él tenía. Y se formó el mismo imperio dividido en 4 partes. Ahí están los nombres de los generales, pero avancemos un poquito. Sigue diciendo el versículo 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes. Qué lindo la Biblia. ¿De qué? ¿Por qué hierro? Porque las piernas, ¿de qué son? Son de hierro. Las piernas. Y ahora los dientes, ¿de qué son? Más adelante, si usted gusta, buscamos los nombres. En la Biblia nombra Babilonia, después nombra Medos y Persas, después dice Grecia y después dice Roma. Bueno, le voy a hacer una pregunta que usted lo sabe. ¿Bajo qué imperio nació Cristo? Roma. Tiberio. O sea, de una vez le dice Roma. Así, Babilonia, tú eres esa cabeza. En el capítulo número 8 aparece Medos y Persas, y aparece el nombre Grecia de una vez. Y eso fue dicho mucho antes que se formara. Así que esta bestia es tan tremenda que ni siquiera tiene una comparación con los animales de la naturaleza. Una bestia espantosa y terrible. Dice que yo tengo mis bestias. Tiempo hace falta. Yo tengo mi león. Pero son bestias de, ¿cómo se llama esta? ¿Perdón? No es plástico, esas que venden como de peluche. Yo tengo mi león. ¿Qué creen que tengo también? Mi oso, mi leopardo. Y tengo un dinosaurio, pues. Hermoso el dinosaurio, ¿eh? Es Roma. Ahora, por favor, aquí viene lo impresionante de la profecía. Voy a repetir el 7 porque de aquí vamos a aprender cosas extraordinarias. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba. Esta misma expresión está en Daniel 2. Y las obras hollaba con sus pies, era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía esa bestia que tenía 10 cuernos. Bueno, vamos a buscar qué quiere decir cuerno en la Biblia, porque en Guatemala cuerno quiere decir otra cosa. Bueno, y estos cuernos estaban en la cabeza y se le pusieron los cuernos. ¿Pero qué quiere decir cuernos? En Guatemala no, perdón. Allá en el oriente.
Veamos que la Biblia diga que son cuernos. Pregunto, ¿qué son bestias? Reinos. Por favor, vamos al capítulo 8. Solo para encontrar el significado de los cuernos. Voy a usar el versículo 22. No estoy explicando Daniel 8. Esto hasta después, solo para encontrar el significado de cuernos. Dice el 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 cuernos en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa, ¿qué cosa? Entonces, ¿qué quiere decir cuernos? Reinos son los que más pequeños. Entonces, cuando Roma se derrumba, en Daniel capítulo 2, la división del imperio romano está representado por dedos. Ahora en Daniel capítulo 7, Roma es una bestia espantosa, terrible, con diente de hierro, desmenuza, destroza, pero ahora no tiene dedos. ¿Qué es lo que tiene según la profecía? Empieza a explicarle. Roma se dividió en 10 cuernos, pero ahora cambiemos la palabra cuernos. Se dividió en ¿qué cosa? En 10 reinitos. Inglaterra, Suecia, España, Italia. Se dividió entre los suevos, anglosajones, visigodos, ostrogodos. Se dividió en 10 reinos pequeños. Se dividió, la palabra esta si no la tiene la Biblia, se dividió en Europa, pues. Se dividió en Europa. Y entremos a considerar algo. Siguiente versículo. Por favor, este versículo sí es clave. Daniel 7, versículo 8. Este es fundamental. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, cambiemos la palabra. ¿Qué podemos poner aquí? Mientras yo contemplaba los 10 reinitos, cambiemos la palabra. Mientras yo contemplaba Europa. Esto no está en Daniel 2. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Para que este cuerno pequeño que está aquí ahora, miren, salió entre ellos. ¿De dónde sale este cuerno? Vean esto, por favor. Para que el cuerno pequeño, o sea, ese reino pequeño, aparezca, se necesitan 2 elementos por lo menos. Que Roma caiga. Que se forme, ¿qué cosa? Europa. Y una vez que ya está eso, aparece, ¿qué dice la Biblia? El cuerno. El cuerno va a jugar un papel importantísimo en Daniel y en Apocalipsis, especialmente para estos tiempos. Este cuerno pequeño no sale en Grecia. Tampoco sale después de la segunda venida. Bíblicamente sale entre ellos. Quiere decir que en el Antiguo Testamento los que hicieron guerra al pueblo de Dios, los que formaron sistemas religiosos en contra de Dios, son 4 imperios. Babilonia, ¿quién es más? Medo-Persia, Grecia y Roma. Ejemplo. Babilonia fue el primer imperio que destruyó el santuario allá en el oriente. Nabucodonosor, ¿han oído eso? Lo barrió. Se llevó cautivo a Daniel, dejó arrasado. Y el último imperio que destruyó Jerusalén, ¿quién cree que fue? Roma, en el año 70. Es más, tardó casi 2000 años en que los hebreos pudieran regresar. No sé cuántos han visto algún documental. Lo único que quedó de todo lo que fue
en el tiempo de Roma fue el Muro de los Lamentos. Y como eso estuvo ocupado por siglos por árabes, en primer lugar, si este fuera el muro, no podían entrar los judíos. Este era el único símbolo que tenían del santuario. Hicieron de lo que se llama la plaza del muro un basurero. Siglos. Ahí echaban basura, se formaron colonias sin mucho entre el muro y las primeras colonias, tal vez había esa distancia aquí. Cuando en 1967 Moshe Dayan conquistó la parte oriental de Jerusalén, que lo tenían los jordanos, que recuperaron ellos, el muro. Y esa noche entraron máquinas, sería interesante ver esos documentales, barrieron los barrios que estaban ahí. Al día siguiente ya apareció la plaza que nosotros conocemos ahora. Eso no existía antes, pero fue Roma el que destruyó, mandó a la diáspora, al pueblo de Dios, a lo que es Rusia ahora, la India. Por eso es que los judíos están en todos lados, porque Roma hizo que se fueran. Es capítulo 11. Va a ver que estudiar la Biblia es una belleza. A mí de joven me gustó mucho la física y la matemática. Esa cosa se me olvidó, pero esto es una belleza. Oigan lo que dice, pues, capítulo 11. Entonces me fue dado una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. ¿Cuánto van a hollarlo? Ahora, si usted lee Apocalipsis sin Daniel, se va a perder. ¿De dónde salen los 42 meses? Aquí van a haber más medidas. Sumemos. Un año, ¿cuántos meses tiene? 12. ¿Y 2 años? 24. ¿Y medio año? 6. Entonces, sumémosle 12 más 24. ¿Cuánto da esto? 36. ¿Y más 6 de la mitad de un año? 42. No, este no es sacarse la lotería, decir lotería, no. Note, qué interesante eso. Se le iba a entregar a los gentiles 42 meses. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, que son el Antiguo y el Nuevo Testamento, que profeticen por 1260 días, vestido de cilicio. Ahora, 1200, ¿de dónde sale esto? Hágame un favor. Multiplíqueme 42. Todos los celulares tienen ahora esa cosa de multiplicar. 42 por 30. O por 3 y le agrega el 0. ¿Cuánto da? 1260. Eso es lo que está aquí. La Biblia iba a ser quitada porque en Daniel dice que el cuerno pequeño iba a echar por tierra la verdad. Tu palabra es ¿qué cosa? La verdad. La Biblia no existía. No sé cuántos saben esto. Solo existía apenitas unas cuantas Biblias en latín. Y ahí no existía Biblia, pues. Es más, los valdenses traficaban páginas del Nuevo Testamento. Eso le costó la vida un montón, porque no había Biblia, pues. Hasta que Martín Lutero y Wycliffe tradujeron las Biblias al idioma vernáculo, y ahí apareció la imprenta de Juan Gutenberg, y lo primero que se imprimió fue la Biblia. Eso no existía, la Biblia como ahora. No existió la Biblia durante 1200, ¿qué cosa? 60. Porque el cuerno pequeño atacaría la verdad. A ver, ¿cuáles son los sinónimos ahorita de tiempo? Tiempo, tiempos, medio tiempo. ¿En meses cuánto es esto? 42. ¿Y en días? Y en la profecía un día equivale a ¿cuánto? Eso está en Ezequiel, en números, pero eso está en la hoja, no se preocupe.
Así que esto es lo que se llama la Edad Media, la Edad Oscura, 1260 años. Cuando Galileo se le ocurrió decir que la Tierra no es el centro del universo, ¿qué le pasó al pobre? Le cayó la Inquisición, ¿no? Y lo obligaron a decir que no era cierto. Y cuando iba ya medio libre decía, pero es cierto, decía. Hasta hace poco que le quitaron la sanción. 1260 años, 42 meses sin Biblia. El Cuerno Pequeño lo quitó. Sigamos leyendo. Estamos en Apocalipsis. Vamos al capítulo 12. Versículo 6. Solo estoy explicando lo que es tiempo. Y la mujer huyó al desierto. ¿Se recuerda que Daniel dice que haría guerra contra quién? Contra los santos. Y en Apocalipsis mujer no es mujer. Pues si usted lee Éxodo, Levítico, Número, mujer es mujer. Pero en profecía, ¿qué creen que es mujer aquí? Es iglesia. Y dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustente. ¿Por cuánto? Oh, esa persecución que hubo en Europa. Le voy a dar unos nombres, si usted quiere meterse a internet, pues es fascinante esto. Lo que son los cuáqueros, los valdenses, eso no está en la hoja, los valdenses, los albigenses. ¿Han oído esos nombres? Valdenses, albigenses, cuáqueros. Miren, esos andaban en los Pirineos huyendo, Pirineo de Francia, pedazos de Italia. Usted tiene que verlo ahí en internet, cuando los agarraban, esto era una muerte terrible. Man. Dice que tuvo que huir, porque la persecución se hizo difícil durante medio tiempo, 42 meses o 1260 años. Dice que tuvo que huir. Vaya, por favor, al versículo 14. Y se le dieron a la mujer, Apocalipsis 12, 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. Mire, qué Biblia más lindo. ¿Cuánto tiempo? A ver, todos conmigo. ¿Cuánto estuvo en el desierto? Tiempo. ¿Y de dónde viene este tiempo de la mitad? ¿De dónde viene eso? De Daniel. Ese cuerno que salió y que se le dio eso, tiempo para hacerle guerra a los santos, para cambiar los tiempos, la ley, echar por tierra la verdad, el santuario, hizo cuanto quiso, dice Daniel, y prosperó durante ese lapso. Nosotros tenemos y disfrutamos todavía libertad. Si usted quiere adorar piedras, pues usted está libre. Pues. Quiere ir a las cuevas, allá a Cobán, usted es libre, ir a adorar. Hay libertad, pues. Eso no existía antes. Aquí los organizadores tuvieron la gentileza y la visión de regalarles una Biblia. Pero estoy seguro que usted tiene Biblia en su casa. Eso no existía antes. Dice que huyó tiempo y la mitad de qué cosa? De un tiempo. Me voy a adelantar un poquito. ¿Cómo se formó los Estados Unidos? Usted sabe, el origen de los Estados Unidos. El que quiera nacionalidad gringa tiene que saberse esto. Por lo menos residencia tiene que saberse. ¿Cómo se formó los Estados Unidos? Porque vinieron huyendo de la tremenda persecución en Inglaterra, España, Roma. A donde está en Nueva York, la isla donde está la Estatua de la Libertad. Ahí hay un museo, hay una isla en medio.
Ahí hay suéteres, valijas de todos los migrantes que venían de Europa huyendo de la persecución. Así se formó los Estados Unidos. Y por eso es que en la Constitución de los Estados Unidos es la única en todo el mundo. Yo no estoy alabando a los Estados Unidos, ¿verdad? Porque muchos no quieren a Trump, pues. Pero esa es otra cosa, ¿no? Venían huyendo, encontraron una tierra de libertad para adorar a Dios de acuerdo a su conciencia. Y por eso es que la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos dice que la religión y el Estado, ¿cómo deben de estar? Separados. Porque ellos conocieron que cuando la religión domina el Estado se vuelve una persecución, no importa de qué religión sea. Porque ya le imponen a usted lo que usted debe de creer. Y aquí salieron huyendo tiempos y la mitad de un tiempo. Capítulo 13 ahora. Mire cuántas veces lo repite. Voy a leer el versículo 4. Solo estoy centrándome en ese pedazo del cuerno pequeño. 4 del capítulo 13. Y adoraron al dragón. Esto es en el final de la historia. El dragón es Satanás, que había dado autoridad a la bestia. ¿Y qué es bestia? Es un reino. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y también se le dio boca que hablaba grandes bocas y blasfemia. Mire, tenía boca. Y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto dice la Biblia? 42 veces. Y va a su final. Bueno, ¿verdad que tenemos que unir Apocalipsis con Daniel o no? Para entender Apocalipsis hay que entender Daniel. Y no está difícil eso. Un pequeño repaso. Dice que la repetición es la madre de la enseñanza, ¿eh? No es la madre de las guerras, como dijo Saddam, sino es la madre de la enseñanza. Veamos qué presenta Daniel. León, oso, leopardo, la bestia, Europa y el cuerno, ¿qué cosa? Pequeño. No hay pierde en esto. Y ese cuerno pequeño está saliendo, y es más, nunca se desprende de la cabeza. Siempre está en la cabeza, porque ahí salió y ahí quedó. Y tiene un tiempo. Ahora avancemos otro poquito más. Regresemos a Daniel ahora, capítulo 7. Tenemos que llegar hasta el reino de Dios. Nos quedamos con el cuerno, ¿qué cosa? Miren, da la impresión que ya nos hubiéramos conocido de tiempo, ¿verdad? Pero no tiempo sin medio tiempo, sino de algún tiempito por ahí, ¿verdad? Dios está muy interesado en que usted conozca cómo se va a desarrollar el fin. Sigue diciendo después del capítulo 7 y versículo 8. El final del versículo 8 dice: y tenía una boca que hablaba grandes cosas. Ahora el 9. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. Oiga lo que sigue. El juez se sentó y los libros fueron, ¿qué cosa? Abiertos. En el cuadro grande, bueno, tenemos que estar sacando y poniendo eso. Está muy claro. A ver si Don Fito nos retrocede aquí. Mire el orden, no hay pierde aquí. Babilonia,
medos y persas, griegos, Roma, Europa, el cuerno, ¿qué cosa? Pequeño, y ahora viene una escena de ¿qué cosa? De juicio. El juez se sentó. Y estamos todos perdidos, porque la Biblia dice que todos hemos ¿qué cosa? Pecado. Pero mire qué pasa en la escena del juicio. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, versículo número 13. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de día y le hicieron, ¿qué le hicieron? Acercarse. ¿Quién apareció en escena ahora? Uno como un hijo de hombre. ¿Quién apareció? Cristo. Recuerden que estamos estudiando lo que sería este lado, porque mañana nos centramos en esto. Apareció Cristo, porque Cristo nació, vivió, murió, ascendió, y Él aparece en la escena del juicio. Y no voy a los versículos porque todo eso tiene su lugar, como nuestro abogado, nuestro mediador, nuestro intercesor, nuestro fiador, nuestro sustituto, apareció en la escena del juicio. De que hay juicio, hay juicio. Hernán, ¿quiere venir conmigo un ratito? Quiere decir que él va a aparecer en el juicio. Y él está perdido, man. Bueno, cualquiera que hubiera pasado está perdido. Yo paso, estoy perdido en el juicio. Pero ¿a quién aparece en escena ahí? El Hijo del Hombre. Como nuestro abogado en el juicio. Ahí hay un fiscal. El diablo le sabe todas. Se las sabe todas. Y lo acusa. Y el abogado no dice, no, es que cuando él hizo eso no sabía Biblia. Pues no lo defiende así. Porque los abogados de ahora en la tierra, cuando defienden a alguien, tratan de sacar la menor condena o demostrar que no fue, pues. Mi abogado no va a hacer eso en el juicio. Mi abogado va a decir, como los libros están abiertos, ahí está todo. No, sí, dice Hernán. Pues. Es más, dice el juez, el diablo no sabe muchas cosas que están aquí, que son solo de pensamiento, pero está aquí, pues. Y aparece Cristo en escena por él. Que ya murió, ¿sí o no? Sí. Que ya resucitó. Y le dice al Padre, cierto, él lo hizo, pero yo lo pagué. Está pagado. La cruz fue pagado. Él no trata de minimizar, sino está demostrando que está pagado. Váyase, le dice, váyase. Está pagado. Este juez para eso aparece. Porque definitivamente hay dos cosas muy seguras. Póngale una señal a donde nos quedamos. Si usted lo quiere repetir otra vez conmigo, Babilonia, ¿qué más? Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa. ¿Qué aparece en Europa? ¿Qué escena sigue? El juicio. Y en el juicio aparece el Hijo de ¿qué cosa? El Hijo del Hombre. Cuando termina el juicio, va al capítulo 7, pues. ¿Qué pasa cuando termina eso? Versículo 14. ¿Qué pasa, por favor, cuando termina el juicio? Y le fue dado dominio. ¿A quién? Al Hijo del Hombre que apareció. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será jamás, ¿qué cosa? Destruido. ¿Hasta cuándo se le da el reino? Hasta que termine, ¿qué cosa? El juicio. Hay un momento dramático en esto. Estoy tentado, pero no lo voy a hacer. Cuando él ascendió
al cielo. Cristo fue declarado sumo, ¿qué cosa? Para actuar en el santuario. Porque el sumo sacerdote funciona si hay santuario, pues, solo que en el santuario del cielo. Ahorita está en la última etapa de ese juicio. Cuando el juicio... Cuando él fue ordenado como sacerdote, esto es bellísimo, pero no lo vamos a hacer ahora. Le empiezan a poner... Bueno, esto tiene un calzoncillo. Porque la ley en Levítico 16 dice que hasta el calzoncillo debe ser de lino. Entonces se pone el calzoncillo, previo lo lavan, se pone el traje blanco, el azul, el rojo, el pectoral. Aquí están los nombres de las 12 tribus, aquí, que los lleva en el corazón. Pero cuando el juicio termine, cuando lo hacen acercar delante de él y termine, él se empieza a quitar el traje. Porque se terminó el juicio, pues. Se acabó. ¿Y por qué estoy diciendo que se terminó? Porque el versículo que leímos posteriormente dice, y le fue dado, ¿qué cosa ahora? Dominio, le fue dado, ¿qué cosa? Reino, y su reino será ¿para cuánto? Oh, cuando él se quite esto, se pondrá otras vestiduras. Las de rey de qué cosa? Y Señor. Se terminó lo que se llama gracia, porque ya no hay sacerdote. Ya no hay mediador, no hay intercesor. Quiere decir esto, que las escenas dramáticas que estamos viviendo ahora, antes de que él reciba reino, poder, es esto. Ahorita el evangelio suplica, ruega, porque hay abogado allá. Cuando eso termine, mire, ya no hay Espíritu Santo que toque la vida, ya no hay. Ya no van a haber seminarios como este, se acabó. Porque dejó de ser abogado. Ahora, ¿en qué fase entra? La de rey de reyes y qué cosa. Por favor, vamos a ver, cuando recibe el reino, uno piensa, bueno, se hizo rey, pues, otra vez de todo el universo. Pero no termina así. Versículo 18. Después que él recibe el reino, el dominio para siempre, ¿qué hace él? Después, ¿qué dice la Biblia? Recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente. ¿Y para cuánto? Él no se queda con el reino. ¿Qué hace con el reino? Se lo da. ¿A quiénes? A los que están sentados aquí. Eso ya no lo puedo yo entender. No, imagínense que Trump me dijera, bueno, ven acá, te entrego el gobierno de Estados Unidos, yo no sé ni qué hacer con eso. Él me entrega el reino, ese reino que ha ido a preparar y que le costó la sangre, le costó esto que está aquí. Nosotros, al seguir avanzando poquito a poco, vamos a ver que este dominio pues tuvo su periodo, entró esta escena antes de recibir el reino. Cuando nosotros mencionamos ayer que estamos en allá en las uñas, nosotros decimos ahora estamos en las escenas dramáticas de aquí. Por eso es que la preocupación, por ejemplo, mía, y yo puedo venirles a traer documentales y historia de cómo están las armas ahorita en los Estados Unidos, aviones invisibles, etcétera. No, la preocupación es lo que está pasando allá en el cielo. Se está terminando la función de Cristo como sumo, ¿qué cosa? Sacerdote. Eso es lo que está terminando. Bueno, creo que antes de llegar a ese famoso reino están estos dos eventos que Daniel capítulo 2 no los contempla. El cuerno pequeño, el cuerno es un sistema, y luego viene la escena del juicio. Termino con una idea. Hebreos capítulo 9. Hay dos cosas que el ser humano no puede quitarse. Hebreos capítulo 9, el último versículo de la noche. Hebreos capítulo 9 y versículo 27.
A ver, hay buenas noticias, nos lo estamos reservando. Los encargados de libros están regalando 4 libros. ¿Cómo entender lo que pasa, saber lo que pasará? Muy buen libro. Y el otro que tiene que ver con María Magdalena, muy precioso libro. Bueno, por favor, leamos 2 cosas que usted no puede quitárselo ni yo. Hebreos 9:27 y dice, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres. ¿Qué está establecido? Número 1, que muera. Querido amigo, si usted cree en Dios, se va a morir. Y si no cree en Dios, también se va a morir. Y eso ya está establecido. Yo contaba una anécdota de una familia que se echaba 7 cremas para que no le saliera las patas. Y yo le decía, pobre marido, va a estar oliendo 9 cremas cada noche. La dejé ver un montón de tiempo, ahora ya tiene las cosas. Pues es que no se puede. Si usted deja de venir al seminario, se va a morir de todos modos. Y si viene y usted encuentra ese abogado que estamos describiendo como el Cordero, que apenas lo mencioné ahora, se va a morir. Pero ¿qué otra cosa está establecido? El juicio. ¿Qué es eso que hemos hablado? Así como no puedo evitar la muerte, no puedo evitar que sea juzgado. Hitler, cuando vio que todo estaba perdido, ¿sabe qué hizo? Mandó a llenar como una pila de gasolina, se metió 2 disparos y que lo echaran ahí y lo quemaran. Según él, y ahí se terminó todo. No, viene juicio. Eso no es así, nada más se murió, viene juicio. Todos tenemos que ir a juicio. Eso que está antes de que el Señor venga, el juicio está aquí. Pero tendremos que hablar de esto. Como es el último versículo, cierro la Biblia. Entonces, una anécdota. Hay un famoso, creo que psiquiatra, que dijo que la vida de uno es como cuando sale el sol. Y que cuando uno va terminando la vida de uno es como cuando el sol se va ocultando. 6 de la tarde pone él y 6 de la mañana. Entonces le pone por cada 3 horas de ese día, comenzando 6 de la mañana, uno recorre 15 años. Así que si alguien aquí tiene 15 años, ¿habrá alguien de 15 años aquí? Sí, más de alguno debe haber. Bueno, el que tenga 15 años. A la niña casi tiene 15 años. Está a las 9 de la mañana, porque ya corrió 3 horas, 6, 7, 8, 9. Pero ya se fueron 3 horas. Eso ya no regresa. Dichosa que le quedan 3 de la mañana y toda la tarde. ¿Alguien tiene 30 años aquí? Se le fue la mañana. Eso no puede hacerse, no puede recuperarse, se le fue. Pero le queda ¿qué cosa? La tarde. ¿Alguien tiene 45? Ahora ya nadie tiene edad aquí. Allá está la señora, 45, 3 de la tarde. ¿Qué le queda? Le quedan 3 horas de la tarde. ¿Alguien tiene 60? Se le acabó el día. Yo soy de noche. Que ya me pasé los 60 años. Tan linda la abuelita. Es que dice Pablo, para mí el vivir, ¿qué cosa? O sea, ¿y el morir qué es? No importa la edad en que usted esté a la 1, a las 2, a las 3, usted puede hacer el negocio. Puede hacer el negocio de su vida. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pero usted el negocio lo tiene que hacer entendiendo profecía. Ahora es impresionante que aquí está el juicio. Él tiene que ser aquí su abogado para que él sea su rey. Mañana o cuando toque el estudio veremos que él tiene que ser su cordero antes de cada una de estas cosas. Pero la vida se va así de rápido. Salmos 80, creo que 94 dice,
que la vida del ser humano son, ¿cuánto dice? 70. Y los más fuertes, 80. La vida se va, pero que se le vaya con Cristo como su abogado en esta tierra. ¿Qué le parece? ¿Estamos contentos de entender las profecías? Y estamos entrando paso a paso. Esta noche yo creo que usted debe llamar a Cristo, es su abogado. ¿Le gusta mucho la historia? La historia es fascinante, ¿va? Hay un libro que se llama La Cruz y la Esvástica. La cruz, pues la cruz de Cristo, ¿no? Y la esvástica, el símbolo nazi. Entonces cuando perdieron la guerra, agarraron un montón de peces gordos y los metieron en los juicios de Nuremberg. Y ahí estaba von Ribbentrop, el ministro de Relaciones Exteriores, que causó la muerte con el canciller ruso. Eso fue terrible y fue a juicio. Y le asignaron un capellán. Y el capellán llevaba en la mañana y en la tarde a presentarle a Cristo como su abogado. Y él como que nada. Llegó el juicio y lo condenaron a la horca. Y cuando tenía la soga aquí, él le dice a su verdugo, suéltame la mano. Y le soltó la mano derecha. ¿Y para qué la quiere? Mándeme a traer Deverek, que era el capellán, y lo mandó a traer. Y el capellán asustado, que nunca lo volteó a ver, lo está llamando y le dice, oye, todo lo que me dijiste está aquí en mi cabeza. Tengo abogado en mi mero juicio, que no es el de ahora. Tengo abogado. Me voy a morir feliz porque tengo, ¿qué cosa? Abogado. Te veré cuando Cristo venga. Le dice, cuando él escribe eso, qué impresionante. Él es causante casi, mire, de 1 millón de muertes en Siberia. Y se va a salvar. Es que nadie se salva por obras. Se salva porque Cristo es mi Cordero, es mi abogado y pronto mi Redentor. Hagamos el negocio mientras estemos en vida, ¿cierto o no? Hagámoslo. Porque la vida se acaba. Y en Guatemala no necesita usted llegar a las 6 de la tarde para que la vida se le acabe. Aquí por un celular se le puede ir la vida a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana. Usted no tiene que esperar a las 6. Pero los que ya estamos a las 3, 4, 5, piénselo más. Haga el mejor negocio en las pocas horas que le quedan. De todos modos ya se dio gusto. Vamos a agradecerle a Dios por Daniel 7. ¿Tenemos abogados, sí o no? Hay juicio antes de que Cristo, ¿qué cosa? Porque cuando Él venga, todo caso está decidido. Así dice Mateo 25. Usted a la izquierda, usted a la derecha, usted a la izquierda, los cabritos para un lado, las ovejas para el otro lado. Todo caso está decidido, por eso es que hay juicio antes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gloria a Dios por esta noche. Amante Padre, hemos estudiado desde Babilonia hasta la segunda venida de Cristo. Estamos en escenas dramáticas de juicio ahora, Señor. Que todos los que estemos acá sepamos hacer el negocio en nuestra vida. Padre, porque la muerte, eso es seguro, pues, pero que muramos en Cristo, vivamos en Cristo. Gracias por habernos traído y mañana en la temática del puro cuerno pequeño. Tráenos también, Señor, porque estamos viviendo tiempos finales. Te suplico que sigas bendiciendo nuestras vidas, los negocios, los bufetes, las clínicas, Señor, las empresas, porque tú quieres que tu pueblo sea cabeza también, Señor. Bendice los alimentos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por este extraordinario tema. Gracias, Pastor García. Vamos a dar espacio a un par de preguntas esta noche. Ya vamos un poquito contra el tiempo, así que no les robamos mucho. Les agradecemos que tomen asiento un momentito más. ¿Alguna pregunta? Ya tienen hambre. Ya, creo que... Sí. A ver, vamos aquí.
Buenas noches. Pues yo me perdí aquí cuando explicó el significado que tiene la palabra tiempo, ahorita que está explicando la Con mucho profecía. gusto, sí. La palabra tiempo allá es el sinónimo de año. Entonces, cuando ellos están hablando de un tiempo, es un año. Digamos el caso mío, que yo ya pasé los 70, pues. Entonces yo tendría, ¿cuántos tiempos? 70, digamos. Esa es la idea ya. Claro, recuerde que entonces no había aparecido las lenguas latinas, eso no existía, pues. La palabra día, año, día, todo eso no existía, ¿va? Sino para decir que usted ya pasó 12 meses, es un año, pero en el lenguaje de ellos es un tiempo. Y si tiene un bebé usted y tiene ya 2 años, para ellos ¿cuánto tiene? 2 tiempos. Y si tiene 3 años, pues 3 tiempos. Muchas gracias. Un tiempo, un año. ¿Alguna otra pregunta más? Pues medio año. Medio tiempo. 6 meses. Bien, si no hay otra pregunta más, igual les recordamos que la pueden anotar en los post-it que se les entregaron y al final hay el canastito café y la pueden hacer. A ver. Ahora, sí, en lo que dan esto. Ahorita le dan. Yo creo, Roxy, que mañana el que primero presente las 2 lecciones llenas, le vamos a dar el libro precioso de eso. ¿Qué les parece? De todos modos, esto está diseñado para reforzar la enseñanza, ¿no? Tienen toda la noche para llenarlo. Sí, ¿cómo no? Vamos a escuchar la siguiente pregunta. No, perdón. ¿Cómo definieron o cómo llegaron a definir el tiempo o cómo dominaban antes para llegar a decir hoy es un año, 12 meses, como las medidas que antes les hablaban de codos? ¿Y cómo llegaron a la conclusión de cómo Dios en las Escrituras plasmaba, pues, como dice usted, el tiempo? Que no decían, pues hoy ya cumplió 1 año, 2 años o 3 años. Y como repito, las medidas antes también tenían esa diferencia, que antes no decían, no había 1 metro para medir, pues. No. Sino usaban no, antes se usaba el pie. El pie, el codo. El codo, Ajá. sí, sí. ¿Y cómo llegaron a deducirlo? Tendríamos que estudiar 2 calendarios. El calendario hebreo está basado en la luna, mientras que los calendarios babilónicos, egipcios, están basados en el sol. Entonces el calendario, a pesar de que tenemos las mismas medidas, ellos seguían por la luna. Y nosotros nos guiamos por el sol. Pero de ahí las medidas se puede hacer equivalencias. Como los sistemas en matemáticas binarios, se puede hacer equivalencias, pues. Pero sí, definitivamente los calendarios, por ejemplo, para nosotros el 1 de enero es el comienzo del año, pero para un maya no. Para un musulmán no es el 1 de enero. Para un chino no arranca el año el 1 de enero. Pero los meses sí son los mismos. Las semanas son los mismos. Pero el comienzo del año no es lo mismo. Le vuelvo a repetir, en China, por ejemplo, tienen el año del dragón. Y ahí comienzan en otra época del año, el 1 de enero. Los judíos no lo comienzan el 1 de enero. Los calendarios cambian. Pero no importa si comenzamos a contar el año en marzo, terminamos en marzo el otro, aunque tenga otros nombres eso. Listo. Muy bien. Allá, tenemos otra pregunta al fondo. Gracias, Valdemar. Buenas noches. Disculpe hacer una pregunta, algo que no me quedó muy claro. Esos 3 años que usted dijo que pasaron, yo entendí que fue el periodo en el que no se tuvo la Biblia, pero no sé honestamente si entendí bien, o sea, si esos 3 años es algo que ya sucedió y no se tuvo la Biblia, o en qué periodo, de esos 3 años estamos. Sí, usted de verdad, para contestarle ese, tenemos que quedarnos otra hora y con otra comida después. Pero permítame, lo que usted me está diciendo, ¿cuándo comenzó? ¿Y cuándo terminó, más o menos?
¿Cómo saber eso? Y claro, sí le va a decir cuándo comenzaron a contarse los 3 años y medio y también cuándo se terminaron. Solo que, ay, me va a perdonar que no se lo pueda escribir ahora porque sí me llevaría un poquito, pero sí la historia le demuestra cuándo arrancó y cuándo terminó. Quiere decir que ya terminó. Sí, ya terminó. Ya. Gracias. Prueba de eso es que hay libertad aquí. Yo le invitaría que cuando pueda conozca 3 lugares en América Latina. En México, en el puro centro de México, hay un museo que se llama el Museo del Horror o Terror, no sé cuántos lo han visto. Ahí están los instrumentos originales de la Inquisición, ahí están. Está en Cartagena, también Colombia, y en España. Y ahí uno va, ahí le va explicando cómo se usaron, el tiempo que se usaron, cuándo comenzó y cuándo terminó. Deme chancito despacito, ¿sí? Por favor. Pero sí, ya comenzó y terminó. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más? Allá también, a la par de nuestra amiga que acaba de hacer su pregunta. Muy buenas noches. Bueno, la verdad es que esto es tan, Dios santo, tan profundo que ay, no sé, es como súper, tengo 10,000 dudas, pero ok, ya terminaron los 3 años y medio. Cuando habla del juicio antes de la segunda venida de Cristo, cuando está hablando del periodo del juicio, eso es, ya comenzó, va a comenzar, ¿qué va a pasar? O sea, nosotros vamos a ser llamados, ¿cómo es eso? Porque yo sí sabía que Él es nuestro abogado, nuestro defensor, sí, pero, o sea… ¿Cómo? Sí. Mire, en la Biblia, yo espero que no terminemos el miércoles. ¿No les gustaría que sea una vez por semana? Reunirnos. ¿Sabe? Para poderle contestar, yo necesito desarrollar el tema las fiestas. Porque en las fiestas están las fechas. Por ejemplo, el calendario hebreo arranca el religioso con la Pascua, el 14 de Nisan o Aviv, cuando salieron libres ¿de qué tierra? De Egipto. Ahí arranca el calendario. Después de esa fiesta de la Pascua comienzan los panes. El 14, 15 son los panes y primicia es el 16. 50 días después de las primicias viene el Pentecostés, que cae en el mes tercero. Luego, unos días después en el mes tercero, comienza la otra fiesta que son trompetas, anunciando el Yom Kippur. Y finalmente cabañas. Pero todo eso tiene fechas. Ahora, tenemos que sacar las fechas que están aquí en Levíticos 23 y aplicarlas al Nuevo Testamento. Entonces usted va a ver cuándo comenzó el juicio. Sí tiene fecha. Sí, tiene fecha. El Yom Kippur tiene fecha. No sé, es que yo sé que ya son las 9 menos ¿cuánto? No, 8:30. Y aquí nos prestan el salón hasta las 9. Entonces sí tiene fecha. La Pascua tiene fecha, es el 14. Si usted busca Levíticos 23 en casa, el Yom Kippur es el 10 del séptimo mes. El día 10 del séptimo mes. Y cabañas comienza el 14 y termina el 21. Ahorita en Israel están terminando el Yom Kippur para comenzar cabañas. Y cuando termina cabañas o tabernáculos, la temporada turística entra en temporada baja. Usted puede viajar a Israel, es bien barato. Pero si usted va en las fiestas es muy caro. Sí tiene fechas. Y tendremos que definirlas. Claro. Pero no hoy. Pero no hoy. Bien, esto es extraordinario, ¿no es así? Los invitamos a que el día de mañana asistan. Vamos a tener el estudio del cuerno pequeño. Vamos a ver, ¿qué hacemos? Pero de que tenemos que seguir estudiando y aprendiendo esto, seguro que sí. Vamos a organizarnos para poder continuar y resolver todas las inquietudes, todas las dudas, que entre más estudiamos, más fascinante se vuelve esto. Teníamos una última pregunta más. Vamos a responder esta última pregunta. Si usted tiene dudas, anótelas en el canastito, en el papelito, las deposita en el canastito y resolvemos el día de mañana. El tiempo se nos va, así que tengamos esta última pregunta y vamos dando cierre esta noche, lamentablemente. Gracias, perdón, yo fui anotando todo lo que nos indicó por pasos, pero en lo último del juicio,
perdón, entendí que el juicio ya está en el cielo. Es decir, nosotros, nuestro pensamiento, lo que hemos aprendido lamentablemente es cuando muramos y sea al final de todo, íbamos a ir a un juicio donde Dios pues iba a... Entonces esa sí, es la... así Gracias. una respuesta corta. El juicio se divide en 4 partes. Un juicio para los hijos de Dios, donde Cristo es abogado. Un juicio para los que no quisieron nada con Dios, donde Cristo ya no es abogado, sino es juez. El juicio que se desarrolla para los que no quisieron tenerlo como juez es cuando Él se cambia de traje y Él viene, y ahí está el juicio del libro de Apocalipsis. O sea, vuelvo a repetir, la bendición del Evangelio es que usted tenga ahora a Cristo como ¿qué cosa? Como abogado. Primera de Juan 2:1, si quieren anotarlo, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no, pero si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado, porque Él está allá como abogado. Cuando Él termine allá y venga, tendrá que enfrentar a Cristo como juez en el juicio. Ya no hay quien lo defienda. Pues. Eso usted lo puede ver, Apocalipsis 19:11 en adelante. Dice, juzga y pelea. Apocalipsis 19:11. Sí, lo que usted dice es cierto. Ahorita hay juicio. ¿Para quién hay juicio? Para los hijos de quiénes? De Dios. El Yom Kippur era solo para los hijos de Dios. No entraba ningún gentil ahí o incircunciso no podía entrar. Tenía que estar circuncidado para entrar en el Yom Kippur. Sí hay juicios.